Bueno, entonces, cuando me invitaron a participar al Congreso de Ufología, yo vivo muy en contacto con esos otros planos, pero de otra manera, de una manera más de amistad que de misticismo para mí. Interpreto a todos los seres que están en el universo como compañeros de aprendizaje en diferentes conciencias. Entonces, no sabía muy bien qué es lo que podía interesar de mis experiencias en relación al tema ufología. Lo que sí puedo decir es que gran parte de lo que yo hago hoy en mi vida, mi misión o propósito como Matías, está relacionado a algo que surgió hace muchísimo tiempo, que surgió en el principio del tiempo y que fue una de las razones por las cuales hoy estamos todos aquí. Y eso es lo que en esta galaxia se llamó la Guerra de Orión. No sé si están familiarizados todos con lo que pasó, pero si están acá es por eso. Perdón. Para eso primero hay que entender algo fundamental de cómo surgen las cosas en el universo. Nosotros como humanidad estamos en algo que creemos es el presente. Y que por creer que estamos en el presente, consideramos nuestro origen como algo pasado. Porque en nuestra mente lineal interpretamos, nosotros venimos del origen y estamos yendo hacia el futuro. Sin embargo, para el universo no funciona así. Funciona totalmente al revés, porque el presente es solo una percepción. Esto que implica que todo lo que estamos haciendo nosotros hoy no es solamente el resultado del pasado, sino de la intención del futuro. Por lo tanto, hay que dar vuelta un concepto que tenemos en relación a la existencia. El espacio está condicionado por la perspectiva del tiempo, y el tiempo es una condición de la evolución del espacio. Por lo tanto, si nos vamos al origen de toda existencia en el universo, una de las cosas que nos vamos a dar cuenta es de que antes de este universo que conocemos no existía absolutamente nada. Nada de lo que hoy conocemos, al menos. Esa nada, por lo tanto, era una conciencia plena de sí misma que decidió en un momento proyectarse hacia afuera para poder observarse a sí misma. Es decir, del yo al yo soy, observarse. Pero para expresarse y observarse, tuvo que imaginar. Y esa imaginación en un ser que es el todo, que puede serlo todo, implicó que observase hacia afuera todo lo que era posible que existiera a partir de sí. Es decir, la intención de todo. Por lo tanto, lo primero que surge en el universo es el futuro, es la intención de futuro. Todo lo que va a pasar a partir de ese momento cero es probabilidades del futuro. Y por lo tanto, todo lo que va a suceder para esa conciencia en su imaginación está sucediendo, ha sucedido y sucederá al mismo instante, porque es solo imaginación e intención. Esto hace que el ser pueda observar y por resonancia sentir qué aspecto le es más propicio vivir en cada instante, y por lo tanto se focaliza. Como es un ser infinito, necesita inevitablemente focalizarse en un punto para poder salir de sí mismo. Y a eso le llama propósito. Entonces se pone un propósito. Mi propósito es ir de aquí hacia allá. Esa primera intención de propósito
comienza a determinar toda la existencia y comienza a diseñar la realidad en función de propósitos y los pasos intermedios como misiones. De ahí que todos sentimos que hemos nacido con un propósito, aunque después nos vamos dando cuenta de que no era tan así, de que el propósito no existe, de que el único propósito era reconocerse en todas mis posibilidades desde el inicio. Entonces, ese propósito va a determinar toda creación a partir de ahora. Y por lo tanto, se gesta la intención del futuro. Y se ven todas las posibilidades de ese propósito, todo lo que pueda suceder, en diferentes ondas de frecuencia. Es decir, que este ser, para expresarse, va a necesitar de sacar lo que está dentro hacia afuera. Y ese proceso nosotros lo conocemos como esto. Es corto porque nosotros no lo podemos reproducir, pero en realidad es como muchísimas cosas, todos los sonidos posibles que se juntan en un solo sonido. Ese gran sonido tiene diferentes niveles de frecuencia que se van moviendo a lo largo del espacio que se está proyectando en la imaginación. Esas diferentes ondas de frecuencia van creando diferentes sintonías en la imaginación y por lo tanto crea imágenes positivas e imágenes negativas, positivas y negativas constantemente, creando millones de posibilidades positivas y negativas dentro del tiempo y el espacio. Todas son posibles, todas sucedieron, todas van a suceder, todas están sucediendo. En cierta forma es como surgir de un punto y tener que encontrarse a sí mismo del otro lado. Entonces, primero surge la intención de llegar y crea todos los caminos posibles para poder llegar del otro lado. Eso es la intención de futuro. Luego, por resonancia y frecuencia, elige un camino u otro para llegar del otro lado. A eso se le llama presente. Y cuando está llegando y reconoce todos los caminos que ha transitado para llegar, se le llama pasado. Por lo tanto, en el universo, lo último que existe es el pasado. Surge el futuro, se vive el presente y se interpreta en el pasado. Nosotros hoy no estamos en el presente, nosotros estamos viviendo el pasado, aunque no parezca. Estamos viviendo el pasado porque estamos en la parte más exterior de la expresión universal. Y como estamos en esa parte externa de la creación, tan lejos de la primera intención, tenemos la capacidad de sentir que ya hemos transitado todo el universo, todos los caminos posibles, y que nos hemos separado tanto de todos los caminos que ahora tenemos la única misión de integrarlos a todos. Tenemos que integrarnos todos. Ese es el final de ese gran circuito. Entonces, el pasado es la herramienta que le sirve al futuro para poder integrarse. Y como el proceso de estar en el exterior implica volver al ser único, naturalmente el pasado busca vivir el presente para poder trascender en el futuro y encontrar el centro de nuevo. Por eso el futuro para nosotros está adelante, porque en realidad estamos volviendo hacia él. Y de ahí el título de la charla, en que para nosotros el conflicto intergaláctico que originó la raza humana en la historia de esta galaxia sucedió en el pasado y determinó nuestro presente. Sin embargo, es al revés. Son nuestros actos en el presente los que van a determinar lo que sucede en la galaxia.
Todo esto comienza personalmente en mis memorias a los 13 años, cuando primero empecé a recordar civilizaciones antiguas, pero no civilizaciones como las pirámides o cosas así, sino que recordaba emociones antiguas, de haber sido mujer, de tener que parir un hijo, de tener que caminar por un camino de piedra, estar en familia, morir, todas circunstancias muy emocionales. Mis guías de otros planos me explicaban que la emoción es quien mantiene la memoria. Entonces, para recordar todo, había que recordar lo que sentía en el momento en que estaba sucediendo todo. Por eso, recordar otras vidas duele. No se los aconsejo. Porque se pasa por todos los traumas juntos, habidos y por haber, para poder entender para qué estaban las pirámides. Así que se extraña mucha gente, se vive la muerte más de una vez, para entender cómo pusieron un bloque. Entonces, toda esa información de lo que sucedió en el pasado me empezó a ayudar a entender de por qué estábamos aquí. Cuando tenía 13, 14 años, que empecé a recordar lo que llamé el plan, me di cuenta de que era algo que era muy humano al principio, muy emotivo, de aquí, de la tierra. Pero sin embargo, las memorias me seguían llevando cada vez más atrás, más hacia el pasado, cada vez más hacia situaciones que había vivido en otros planetas, en otras dimensiones. Y todas las realidades estaban conectadas una con la otra. Por eso comprendí la red y los registros. Los registros, como hablaban al principio, eran esa red de conciencia donde está toda la memoria en un instante, lo que se llama eterno presente. Todo está pasando en ese momento. No existe ni pasado, ni presente, ni futuro para la red. Entonces, debido a esto, pude acceder a comprender el primer momento en que escuché hablar de la Tierra. La primera vez que escuché hablar de la Tierra, yo vivía en un planeta cuyo nombre es Gludok, circula alrededor de Sirio, un planeta donde hay una base específica de la Confederación, pero yo no estaba a cargo de nada importante, solo de un barrio en el que tenía que solucionar problemas cloacales y cosas así. Nada interesante. Sin embargo, como funcionábamos como una única conciencia, si alguien está interesado, éramos personas de 2,5 metros, cabeza estirada para atrás, ojos grandotes, piel marrón. Estos sirianos, como les llaman, gludokianos, funcionábamos como una única conciencia. Entonces, cualquier circunstancia o situación que sucedía en el planeta, todos de cierta forma estábamos informados, como si fuéramos hormigas, una especie de conciencia colectiva. Por eso, cuando surgió el primer conflicto en otro sistema y se nos metió a nosotros en ese conflicto, todos nos enteramos de que era momento de unificar. ¿A qué me refiero con esto? Cada planeta en el sistema universal tiene un propósito y un camino evolutivo. Ese camino evolutivo se trata de llevar al máximo de su evolución. Es decir, si unos van a evolucionar por la mente, tratan de llevar la evolución de la mente al máximo. Si otros evolucionan por el físico, llevarán la evolución del físico al máximo. Tratan siempre de, en su aspecto de realidad, llegar al máximo de evolución posible, cada uno de ellos. Pero llega un momento en la evolución en la que se propone que es imposible llegar a la unidad si cada uno evoluciona por separado. Entonces es inevitable que en algún momento hay que unirse y estar todos juntos en un mismo lugar. El problema es que los que son mentales
no se llevan bien con los que son emocionales, obviamente. Los que son físicos no entienden al emocional, y así con todos los centros de poder del ser. Entonces, claramente, empezó a haber un conflicto en que cada uno se centró tanto en su propia evolución que nos olvidamos de la colectiva, de que todos éramos uno. Surgió así una intención de los planetas más sutiles y más cercas de las dimensiones que aquí llaman superiores, es decir, dimensiones sutil de iluminación, en que se propuso: es imposible, nosotros que conocemos la luz, que conocemos el siguiente paso a otra dimensión, sabemos que es imposible que se pueda lograr la integración si no nos unimos en materia, en emoción y en mente. Entonces se armó una especie de extraño complot en la galaxia, que hoy lo podemos ver como algo horrible, pero que en ese momento era como lo mejor que se nos ocurrió. ¿Qué fue? ¿Y si retrocedemos la evolución de todos al punto cero, en que todos juntos, con la experiencia y sabiduría adquirida, podamos volver a comenzar juntos en un mismo lugar y ver qué hacemos con eso? Entonces se seleccionaron 3 planetas de los cuales uno de ellos es la Tierra. Desde ya les digo que este es el más interesante, ¿sí? Por si alguien se quería ir a otro. Este es muy interesante y muy divertido a la vez, porque acá estamos todos. Lo interesante de lo que sucedió fue que Orión es el único sistema dentro de esta galaxia que tiene la capacidad de doblegar todo sistema de luz a un sistema de oscuridad. Es decir, ser un portal entre los sistemas superiores de conciencia y los inferiores de conciencia. Por lo tanto, quien controla Orión controlaba el paso para poder hacer ese tránsito de unificación. Pero como todos los seres querían hacer su propio objetivo y todos nos queríamos muy superados, decíamos: el nuestro es mejor, el nuestro es mejor, el nuestro es mejor. Y tratábamos de proteger lo propio. Se les ocurrió a algunos seres que lo mejor que se podía hacer era buscar una raza que incluso le diera tan igual, le diera tan lo mismo, su propia raza, que sea capaz de autodestruirse para volver a comenzar. Esa raza son los draconianos. ¿Los habrán escuchado alguna vez? Los Alpha Draconis. Los draconianos son los peores y los mejores seres que hayan existido, porque nos enseñan algo muy importante. Una, lo que no hay que hacer, y otra, que se animan a morir para poder renacer sin ninguna intención de nada. El reptiliano es el único capaz de comerse a sí mismo, si es necesario, y por lo tanto a sus hijos. ¿Sí? Entonces eran los únicos que estaban dispuestos a sacrificar su especie para abrir la puerta. Y fue así que estos seres se intrometieron en el portal de Orión y empezaron a controlar el sistema, y empezaron a poner en contra a unos y a otros para que el portal se debilitara y así todo sistema denso pudiera controlar los sistemas sutiles. Vuelvo a decir, ¿fue malo? No, fue una búsqueda de unificación, en que todos tenían tan claro lo que tenían que hacer, que si no se olvidaban de su camino, nunca íbamos a llegar a estar todos juntos. Estos seres, que ahora estoy hablando bien, pero no significa que esté descuidado, como cuando se trabaja desde la neutralidad, en que uno logra observar la unidad,
todo lo que es moralmente juzgable deja de existir, porque se interpreta que todo es parte de la evolución. ¿Cierto? Entonces, esta evolución nos llevó a que toda esa intención de hay que unirse, todas estas partes tienen que unificarse en el extremo opuesto, que es el pasado denso, más experimental de la existencia, y solo así poder volver hacia la intención de futuro. Todo ese camino empezó a romperse y a llevarnos hacia estar en un solo lugar. De ahí que estos 3 planetas, entre ellos la Tierra, fue uno de los lugares elegidos para que todos los seres de esta galaxia al menos pudiéramos venir, nacer, experimentar de la siguiente manera. Yo nací, no yo, un ejemplo, X. Uno nace como un ser pleyadiano, conectado, hermoso, lumínico, en una familia en que el padre es reptiliano, el abuelo es siriano, la madre es arturiana, el primo es lirano, y no se pueden ver ninguno. Porque es la lucha constante, no solamente por la genética actual, sino por el legado celestial, ancestral, en que internamente me dicen, tengo que llevarme bien con esta gente y no puedo, ¿no? Porque cada uno tiene en su cabeza una forma de hacer las cosas y a mí eso no me gusta. Entonces, normalmente el iluminado se vuelve víctima, es lo primero que pasa, ¿no? ¿Por qué a mí, no? Y entonces queremos volver a donde veníamos, porque es fácil y cómodo estar en el lugar donde siempre hemos sabido qué hacer. Porque es muy fácil estar con otros que son exactamente igual. Pero eso no es integración, eso es solamente un camino evolutivo. Si estamos aquí es porque elegimos en un momento integrar y dijimos, vamos a hacer lo posible por integrar. Pero ¿cuál fue el tema? Que para poder nacer aquí y para poder conectarnos con nuestra intención de unificación, debíamos olvidarnos de todo y empezar de cero. Por lo tanto, los padres celestiales solo podían intervenir pocas veces en nuestra historia para poder ayudarnos a evolucionar. Y esto fue lo que algunas razas y especies hicieron a lo largo de la historia. Aprovecharon momentos específicos, ¿sí?, de momentos interdimensionales para poder ingresar. La única forma de viajar a través del universo es el tiempo, es decir, modificando las leyes del espacio-tiempo para poder transitar de un punto a otro del universo. Casi nadie hoy, si son planetas evolucionados, muy pocos usan naves. Algunos todavía utilizan maquinarias para moverse, pero que no viajan en distancia, sino en tiempo. Razón por la cual la mayoría de ellos vienen de un pasado tan lejano para nosotros que en realidad es nuestro futuro. Y debido a esto, muchas de las indicaciones que recibimos de los otros planos, de los otros seres que vienen de otros lugares, es venir a darnos indicaciones al presente para no cometer los mismos errores que pasaron en el pasado, para así poder corregir el futuro, que es donde viven. ¿Sí? Es un poco raro, pero en cierta forma la guerra de Orión es algo que todavía no sucedió. Esa guerra es algo que está determinada a partir de hoy, de lo que estamos haciendo nosotros en la Tierra. Porque la Tierra es un reflejo de pasado y futuro. Es un reflejo de lo que vamos a hacer más adelante, dentro de miles y miles de años. Y hoy se nos ha entregado herramientas
para ver cuál utilizamos mejor. Por eso a lo largo de la historia vinieron pleyadianos a darnos herramientas. Dijeron, esto a mí me funcionó. Vinieron arturianos a darnos otras. Esto a mí me funcionó. Vinieron los grises también y decir, esto a mí me funcionó. Los reptilianos, los pleyadianos, sirianos, todos han venido a entregarnos algo a lo largo de la historia para ver qué herramienta nos funciona mejor. Pero no podemos salir de este mundo hasta que no sepamos usarlas todas, como uno. Y eso es un gran reto para nuestro planeta y para los otros dos, en que estamos siendo puestos a prueba, no solo por nuestros ancestros del pasado, sino también por nuestros hijos del futuro, en que el pasado nos entregó las herramientas para construir un futuro y el futuro nos cuenta lo que vamos a hacer si no logramos corregir el presente. En cierta forma, en mi vida, todas las memorias que me han ido permitiendo tener sobre lo que es el propósito de la realidad terrestre es cómo tratar de corregir ciertos errores que se han realizado a lo largo de la historia en relación a los reflejos del pasado y el futuro. Y esto es tratar de corregir ciertos puntos en lo que se llama la red, que es donde están esos nodos específicos por los cuales los que están debajo de la Tierra, encima de la Tierra y en otros planos, ingresan o salen. La red es una dimensión en la que todos los planos están exactamente en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Pero esas distorsiones que se fueron realizando por conveniencias de cada raza, esas intenciones, lo que hicieron fue romper nuestra conciencia planetaria, encerrándonos en un ciclo del que no estamos pudiendo salir todavía. Esto es lo que da la sensación de que vivimos en una realidad creada holográficamente para mantenernos haciendo cosas que no son lo que tenemos que hacer. La sensación de prisión interdimensional de la Tierra no es culpa de extraterrestres, es culpa de nadie, es simplemente una mala utilización de lo que fue la red. Nosotros tenemos tanta potencia interna de tantas especies esperando a salir, están ahí todas con la intención de explotar en algún momento y salir hacia afuera, que es una gran cantidad de energía, en la cual hubo muchas razas que se dieron cuenta que, como nosotros venimos ciclo tras ciclo cometiendo los mismos errores, algunos dijeron, esta gente no cambia más. Entonces, ya que los creamos, vamos a usarlo para otra cosa. Y están los del otro lado que dicen, no, hay un propósito que tenemos que mantener y que pueda salir adelante, ¿sí? Porque es importante que si nosotros como humanidad trascendemos, todos los seres en la galaxia van a trascender. Es un reflejo cuántico, ¿sí? Desde que esta mota de polvo es estelar, tiene la capacidad de conectar con todo, con todos los otros. Entonces, estas especies, en muchos casos, nos han hecho creer que estamos en una prisión, la cual han convertido en una realidad, y utilizan nuestra energía para poder iluminar sus ciudades, seguir vivos en otros planetas y demás. Obviamente les conviene que no tengamos un ciclo correcto de energía, sino que solamente generemos de aquí para abajo la energía para que ellos puedan seguir viviendo en sus planetas tranquilamente, como si fuéramos baterías, ¿no? ¿Eso existe? Sí, está. Pero, justamente, se aprovechan de las emociones que produce saber esto
para seguir alimentándose. ¿De qué manera? Frustración, dolor, rabia, ira, enfado. Todas esas emociones que producen cuando uno siente que está siendo utilizado y que empieza una guerra y una batalla contra alguien contra el cual no puede luchar. Entonces ellos se van retroalimentando porque rabia, frustración, ira, rencor, está todo acá. Entonces solo genera más energía para sus mundos y ciudades. Mientras que los otros seres, nos dicen: ustedes son seres de luz, que vinieron a crear, al servicio del amor incondicional, ¿sí? Y nos iluminan y crean patrones de luz, y nos dan códigos, y nos dan mensajes, y nos dicen: ustedes pueden porque son los mejores seres que hemos creado jamás, son la mejor tecnología biológica que alberga el ser divino, pero de acá para arriba. Entonces tenemos a los extraterrestres que nos dicen: ustedes pueden, y tenemos a otros que nos dicen: sigan así, porque a nosotros nos viene genial, ¿sí? ¿Dónde está el problema? Si esto de acá para abajo y esto de acá para arriba, el problema está ahí, justo en el punto central, el punto medio, en que no logramos ser nosotros mismos y seguimos o alimentando una realidad o queriendo escapar a otra. Entonces, fundamental recordar, nosotros como seres espirituales o conciencia universal, fuimos creados por nosotros mismos para poder vivir lo que éramos capaces de crear. Yo sé lo que soy, pero nunca lo viví. Entonces, expreso lo que puedo ser. Creo diferentes realidades y tengo que gestar sistemas que me permitan vivirlo. Entonces, para poder saber mi capacidad de ser ilimitado, tengo que limitarme. Creo sistemas que me limitan.